A ver, más Isaac. Buenos días, compañeros y maestra. Pues como cada semana, pues aquí estamos dando la clase, ¿no? Y nuestro tema es optimización clásica. El equipo está conformado por Castillo Altiera Lauricel, Rivera Álvarez Juan Ramón, Corona Razo Carlos Alberto, Lemus Ogaz Alexis, Villegas Ledesma Brian y su servidor, Balandrán Negrete Isaac. Y comenzamos. Introducción. Programación no lineal es el proceso de resolución de un sistema de igualdades y desigualdades sujetas a un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables reales conocidas, con una función objetivo a minimizar, cuando alguna de las restricciones o función objetivo no es lineal. Definición. La optimización clásica o programación matemática está constituida por un conjunto de resultados y métodos analíticos y numéricos enfocados a encontrar e identificar al mejor candidato entre una colección alternativa, sin tener que enumerar y evaluar explícitamente todas esas alternativas. Un problema de optimización es, en general, un problema de decisión. Bueno, como ejemplo tenemos, supongamos que queremos determinar las dimensiones de una caja rectangular de forma que contenga el mayor volumen posible, pero utilizando por ello la cantidad fija del material. El problema en forma abstracta se podría plantear en los siguientes términos: maximizando volumen de la caja sujeto al área lateral fija con el fin de resolver el problema. Habrá que modelizarlo matemáticamente, es decir, tendremos que expresarlo en términos matemáticos. El ejemplo nos dice: el primer paso para modelizar un ejemplo de optimización es identificar y definir las variables que están implicadas en dicho problema. En este caso, y puesto que estamos tratando de determinar el tamaño de una caja rectangular, la opción más clara es considerar como variables sus tres dimensiones rectangulares usuales: ancho, largo y alto, y que representamos con X, Y y Z. Con estas variables, la función para lo que tenemos que encontrar el mejor valor será el volumen de la caja, que puede expresarse como V, entre paréntesis, X, Y y Z, igual a X, Y y Z. La siguiente. A continuación, debemos tener en cuenta las limitaciones existentes sobre el material. Como este material se utiliza para construir las paredes de la caja, necesitamos considerar el área lateral de la misma y si la caja tiene tapa. Dicha área sería A, X, Y y Z igual a 2, XY más ZY más ZX, punto. Por último, tenemos en cuenta que las dimensiones de la caja no pueden ser negativas. El problema puede expresarse matemáticamente como maximizar X, Y y Z sujeto a 2, paréntesis XY más YZ más ZX, cierra paréntesis, igual a XYZ menor o igual a 0. Fundamentos de optimización. En este ejemplo se distinguen tres elementos fundamentales: las variables del problema, una función de esas variables y de un conjunto de relaciones que deben cumplir las variables del problema. Estos elementos se repetirán en todos los problemas de optimización y se definen formalmente a continuación. 1. Variables de decisión. El primer elemento clave en la formulación de problemas de optimización es la selección de variables independientes que sean adecuadas para caracterizar los posibles diseños candidatos y las condiciones de funcionamiento del sistema. Como variables independientes, se suelen elegir aquellas que tienen un impacto significativo sobre la función objetivo. Representaremos las variables independientes. Se representan mediante vectores columna de Rn x igual a x1 más xn o vectores fila xt igual a x1 hasta xn, aunque para los casos n igual a 1, 2 y 3 se emplearán las notaciones usuales de x, entre paréntesis x, x y entre paréntesis x, y, z respectivamente. Siguiente. 2. Restricciones. Una vez determinadas las variables independientes, el siguiente paso es establecer o inecuaciones las relaciones existentes entre las variables de decisión. Estas relaciones son debidas, entre otras razones, a limitaciones en el sistema, a leyes naturales o limitaciones tecnológicas, y son las llamadas restricciones del sistema. Podemos distinguir los tipos de restricciones. Punto A. Restricciones de igualdad son ecuaciones entre las variables de forma h, x igual a h entre paréntesis x1 hasta xn,
igual a 0, donde G, A y Rn se basa en R es una función real de variables reales definida sobre un conjunto A de números reales. B. Restricciones de desigualdad son inecuaciones entre las variables de fórmula G, X igual a G, entre paréntesis X hasta XN menor o igual a 0, donde A es igual a C, Rn. R es una función real de variables reales definida sobre un conjunto A de números reales. Observación. Solamente se han considerado restricciones de dos tipos. Restricciones de igualdad de la forma H, x1 hasta xn igual a 0, y restricciones de desigualdad de la forma G, x1 hasta xn menor o igual a 0, debido a que siempre es posible, mediante una simple transformación, expresar el problema en términos de esta clase de Función objetivo. La función objetivo permite determinar los mejores valores para las variables de decisión, independientemente del criterio seleccionado dentro del contexto de optimización matemática del objetivo. Mejor, siempre indica los valores de las variables de decisión, produce un mínimo o un máximo valor según el criterio utilizado de la función objetiva elegido. Siguiente. Puntos de inflexión. Una característica de los puntos de inflexión es que son los puntos donde la función derivada tiene máximos y mínimos. Si nos fijamos, cuando nos acercamos a un punto de inflexión, la función cada vez se crece más o decrece menos, pero al sobrepasar el punto de inflexión, la función empieza a o decrecer menos. Máximos y mínimos. Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños, ya sea o en todo el dominio. Los máximos y mínimos en una función f son los valores más grandes, máximos o más pequeños, mínimos, que toma la función, ya sea en una región, extremos relativos o en todo su dominio, extremos absolutos. Siguiente. Para concluir con esta exposición, optimización clásica está constituida por un conjunto de resultados y métodos analíticos. Es una restricción de igualdad con menor o igual número de variables que la función objetivo. Entonces, el cálculo diferencial da la respuesta, ya que solo se trata de buscar los valores extremos de una función. Gracias por su comprensión.